Esta semana van a comenzar en Washington los contactos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El canciller Luis Videgaray dice que si no se consigue un buen acuerdo, incluso México podría abandonar el acuerdo comercial. Pero ¿a partir de qué umbral? ¿Cuáles son los mínimos que se tendrían que cumplir para que se considere una buena renegociación? ¿Cuáles, por ejemplo, de los 10 puntos que anunció el presidente Peña Nieto en su mensaje del inicio de esta semana se tendrían que verificar para que nos interesara o consideráramos que es un buen negocio permanecer en él? Y si se llegara a pagar, si se llegara a salir México del tratado, ¿con qué o cuál es el motor que tendría que prender para compensar las ventajas, los beneficios que han supuesto para la economía mexicana en los últimos 20 años? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a hablar con dos especialistas, una ex embajadora para tener la mirada internacional y un especialista en asuntos económicos para analizar las pormenores, los detalles de la negociación que está por comenzar, trascendental para el país, en Washington. En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump cumple su promesa de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y de abrir la negociación con México del Tratado de Libre Comercio, en dos acciones que muestran con claridad su política proteccionista y nacionalista contraria a la globalización. Al mismo tiempo, el presidente Enrique Peña Nieto fijó la postura de su gobierno para la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, aunque los acuerdos serán bilaterales entre cada país y Estados Unidos. Entre los 10 objetivos de su administración están respeto a los derechos de los migrantes mexicanos, realizar cualquier proceso de repatriación de forma ordenada, coordinada y de acuerdo con los protocolos, y por supuesto, rechazar la construcción del muro fronterizo, mantener el libre flujo de remesas y proteger las inversiones de aquel país asentadas en México, aunque precisamente la médula de la política proteccionista de Trump es el regreso de las empresas para la creación de empleo en su territorio. Es decir, que la renegociación del acuerdo incluya migración y seguridad fronteriza. Con una mayoría republicana, Trump podría tomar solo la decisión de renunciar al acuerdo. Para renegociar el Tratado de Libre Comercio, solo es necesario que una de las partes declare la intención y el resto accedan. Si uno de los países decide abandonar el acuerdo, lo puede hacer unilateralmente y en ese caso ya no hay manera que los otros intercedan. Pero el gobierno de Canadá considerará medidas comerciales durante la renegociación del tratado, una señal que potencialmente podría avanzar al menos en parte sin México. Posiciones. 1. Con la nueva administración de Estados Unidos no habrá confrontación y sumisión. La solución para establecer los nuevos términos de la relación bilateral está en diálogo y la negociación, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. 2. Sería más fácil abandonar el tratado, pero mucho más complicado en cuanto a las consecuencias políticas en Estados Unidos. En el Congreso hay muchos representantes que apoyan el TLCAN y en sus distritos tienen muchos intereses para que se mantengan. Así que abandonarlo traería una reacción adversa para el presidente, explicó Duncan Wood del Instituto México del Centro Woodrow Wilson. 3. El comercio de David McNaughton, embajador de Canadá en Estados Unidos, sugiere que las promesas proteccionistas de Trump están dividiendo el pacto, mientras que el presidente estadounidense se prepara para reunirse con el mandatario mexicano a finales de este mes. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Arrancamos con opiniones encontradas. Vamos a hablar, esta semana empiezan las negociaciones, los contactos en Washington para la negociación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El presidente ya presentó 10 de los objetivos que se pretenderá en esta negociación y hoy Luis Videgaray, el canciller mexicano, dice que incluso si no hay una buena negociación nos saldríamos del acuerdo comercial. Me da muchísimo gusto que me acompañe hoy aquí la embajadora Olga Pellicer. Embajadora, un placer. Muchas gracias. Ella es profesora investigadora del ITAM, lo estoy subrayando, embajadora, para que no se me vaya a quedar eso en el tintero. De acuerdo. Muchas gracias. José Luis de la Cruz, como siempre, un placer tenerte, presidente del IDIC, Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias por la invitación, un placer. Gusto. Además, hemos estado dándole seguimiento un poco a este tema desde finales de noviembre. Así es. O sea, ya un par de meses
Dos meses que están cambiando además el futuro próximo del país. Un cambio estructural que puede venir. Ahorita me voy a meter a eso, pero embajadora, empiezan los contactos y el presidente presenta sus 10 objetivos y el canciller dice, si no es un buen acuerdo nos salimos. ¿Este es un buen comienzo para negociar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me parece, por una parte, que es bueno tener objetivos que conoce el público. Es decir, yo creo que un mal comienzo sería que se llegase sin que hubiese de menos los 5 principios y 10 objetivos de los que ha hablado el presidente. Me parece quizá poco. Yo creo que habría que hablar mucho sobre esos objetivos también, pero al menos haya una hoja de ruta. Y eso a mí me parece que es muy importante. Y por otra parte, creo que también es importante el tener bastante seguridad y ser muy decididos en cuanto a si estamos dispuestos a conceder. Yo veo esos objetivos como líneas, como límites. Es decir, esta es la ruta por la que yo quiero ir. Si nos salimos de esa ruta... O sea, ¿son los irreductibles de México? Al menos algunos yo creo que sí. Lo que habría que definir, y quizá podemos discutir aquí, es cuáles de esos 10 objetivos que fijó el presidente son irreductibles en el sentido de que en caso de que no se obtuviera una respuesta favorable, nos vamos. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro. Esa es la gran pregunta, pero de su intervención saco 2 cosas, José Luis. Lo primero, en efecto, es mejor llegar a una negociación cuando hay consensos sobre asuntos trascendentales para el futuro del país, conocimiento, como dice el embajador, de lo que se está jugando y sobre todo de saber hasta dónde nosotros llegaríamos, porque no es una decisión que afecte solamente a este gobierno, es una decisión que afectará el futuro y el desarrollo del país. ¿Llega con esa suficiente fuerza el presidente y el gobierno mexicano? Bueno, a mí me parece que el problema que enfrentamos tiene al menos 2 elementos. El primero, en donde coincido, es importante tener esta claridad, pues viene en realidad marcada por una agenda que nos fue puesta por el propio Trump. Es decir, él en su campaña, ya como presidente electo, lo que plantó muy claro es, vamos a negociar, vamos a abrir este tema, y si no me gusta en agosto, denuncio el Telecán. Bueno, y dijo además casi qué y cómo, Entonces, es una agenda que además nos puso una ruta crítica que habrá que observar si una vez que inicien las negociaciones mantiene, pero en donde al final del día me parece que ahí lo importante es que el gobierno mexicano reconoce que eso puede ser un hecho, que también pone en claro que sobre eso intentará mantener el interés nacional, las prioridades del país, en donde ahora lo que creo que habrá que observar es si lo puede hacer creíble. Es decir, México puede salirse del Telecán con la estructura productiva tal y como tiene, es decir, cuando tú tienes a 100 empresas que son las que exportan el 85% de las manufacturas que mandas al mundo, en donde fundamentalmente van a Estados Unidos y en donde muchas de estas son empresas norteamericanas u otras transnacionales que vinieron a México, el punto aquí es de que es importante haber tenido esa postura. Ahora lo que será relevante es cómo logro justificar o hacer que eso sea una postura creíble. ¿Cómo aprecia el dilema, bueno, yo creo que embajadora? Cuando hablamos de 10 objetivos, no todos tienen la misma importancia. Además que son objetivos que en algunos casos tratan cuestiones económicas y en otros tratan cuestiones que tienen que ver con los trabajadores indocumentados, y dentro de las cuestiones económicas hay algunas que a mí me parece, aquí José Luis que conoce mucho más de economía que no lo sabrá, hay puntos que a mí se me harían irreductibles, como el envío de remesas. Es decir, si el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, me pudiese salir con la jugada de que, pues no, yo le voy a poner un impuesto a las remesas porque va a ser la manera en que ustedes van a pagar el muro, no sé qué tontería, yo creo que eso es simplemente inaceptable. Inaceptable para mantener un acuerdo comercial. Para seguir las negociaciones. Ahí las paramos y vemos un poco qué pasa. Evidentemente, la economía mexicana está vinculada a tal grado a la economía de los Estados Unidos que una salida definitiva del Telecán tendría un alto costo. Ahora, tampoco creo yo que sea totalmente imposible que ocurra. Quizá no es lo que me estoy fijando como meta, pero tampoco voy, por ejemplo, a aceptar que me pongan condiciones en materia de remesas, tampoco voy a aceptar que me pongan condiciones en materia de aranceles,
Digo, desde el punto de vista económico sería eso. Y tampoco voy a aceptar que me hagan deportaciones sin un debido respeto a los derechos humanos y sin la aplicación de los protocolos que tiene que haber para proteger esos derechos humanos, de acuerdo con ciertos protocolos que se tienen que establecer. Algunos ya están establecidos entre México y Estados Unidos. Pero eso no sería un poco, digamos, son irreductibles, que hablarían un poco de mantener un poco la situación actual. Bueno, al final del día yo creo que el escenario más deseable para el gobierno mexicano y evidentemente para el sistema productivo nacional es de que los cambios fueran mínimos. En ese sentido yo creo que eso sería lo más deseable, el regalo de Navidad. El punto aquí es de que, dado que Donald Trump ha avanzado en su agenda de manera sistemática y además de forma transparente, nos puede o no gustar, lo platicamos hace un momento, pero ha sido muy consistente. Yo creo que en ese sentido el presidente dio un par de pasos hacia generar una propuesta constructiva, en donde habrá que ver si tenemos la capacidad negociadora para hacer la realidad. Un punto, ¿cuál fue? Proponer esta agenda productiva de América del Norte. Es decir, tratar de rescatar que en lugar de estar peleando por lo que aparentemente para Trump tiene México y que le ha quitado a los norteamericanos, ¿por qué no buscamos una integración regional? En donde evidentemente lo que busca es generar sinergias y eso me parece una salida, una opción. O sea, mayor integración. Efectivamente. Más bien ahí el planteamiento sería ir a profundizarla. En donde, ¿qué es lo que seguramente está planteando? A ver, en la parte industrial, que es el núcleo de la disputa ahorita en manufactura, sector automotriz, etcétera, poder encontrar algo que, si bien no sea un justo medio, una solución que permita que al menos México no se vea como alguien que tiene que perder para que Estados Unidos gane. Eso yo creo que es un punto importante y propositivo. El segundo que esbozó es de que esto tiene que llegar a elementos como empleo, a elementos como generar mejores condiciones para los migrantes, es decir, esa línea mínima sobre las cuales no podemos pasar. Ahora lo que habrá que observar es qué tanta capacidad por un lado se tiene para ponerlo, para hacerlo atractivo, y lo otro, no olvidar que Donald Trump no es político, no es diplomático, es decir, en un momento dado lo que a nosotros nos suena razonable, podría simplemente ni siquiera ser parte de lo que él quiera contemplar. Ahora, una primera estrategia, embajadora, que más o menos se puede ver de lo que ha planteado el presidente, está tratando de, digamos, de meter todos los elementos fundamentales de la relación en la misma enchilada. Está metiendo el comercio, está metiendo migración, seguridad en la frontera. La primera, si quieres, estrategia, yo aquí aclararía que estamos muy lejos de haber llenado las condiciones mínimas para poder hablar de una negociación en serio. Okay. Esto es un encuentro un poco apresurado, en el que hay una cantidad de elementos de logística que no quedan claros. Quiénes realmente están participando, si realmente se quiere poner todo, si se quiere poner migración, seguridad y comercio, bueno, entonces quiénes van a participar, quiénes son mis contrapartes por el lado del gobierno de ellos, quiénes son quienes participan de mi parte. Voy a tener una participación muy incluyente, como se hizo con el Telecán, en que había el llamado cuarto de al lado, es decir, los empresarios han dicho que ellos ya se están preparando para participar en la negociación, pero no queda claro siquiera si realmente pueden participar, cómo se va a organizar, cuáles son las secretarías que están participando. Por ejemplo, Gobernación no está. Entonces, ¿cómo se va a hablar de migración? Realmente, ¿cuál es la contraparte de la Secretaría de Gobernación en los Estados Unidos y la que realmente va a decidir sobre eso? Todos esos detalles, pues no están para nada decididos. Entonces, a mí sí me parece que fue un poco apresurado, pero Donald tampoco, por otra parte, hay mucha incertidumbre, había que tratar de calmar esa incertidumbre, vamos a sentarnos a hablar y ojalá, para mí, lo único que podría salir de este primer encuentro es una química agradable entre los dos presidentes. No creo que se pueda llegar. Bueno, dicen que por eso mandaron lejos a Videgaray, porque tiene química con... No, pero ahí llegamos a otro. Familia. Sí, pero ese otro problema es un problema bastante serio, sí. que es qué tan seria va a ser una negociación. Una negociación seria no se puede construir sobre la base de que me cae bien su yerno y no sé qué, eso es anecdótico, pero nada más. De acuerdo. Una negociación seria necesita un equipo muy bien organizado, en el que estén todos los actores que realmente tienen un peso en esa relación.
y que son tanto los actores gubernamentales como los actores empresariales, como los actores sindicales y como la sociedad en general. A ver, incluso antes de llegar a los irreductibles, la embajadora lo que dice es, a ver, aquí hay un dilema. Puede haber improvisación, puede haber premura en la cita, al mismo tiempo que la necesidad política de que no hubiera espacios, ¿no? Que llenaran de incertidumbre y angustia, que es la que viene dominando desde que triunfó Trump los vínculos con el país. Yo aquí, ¿Tú por dónde inclinas? ¿Cómo lo lees? Yo plantearé aquí, ¿de dónde nació la iniciativa de esta reunión? Es decir, ¿quién fue el promotor de este encuentro coincido en donde pareciera ser de premura de tiempo cuando un país como México tiene que negociar tanto y no sabe todavía cuáles son exactamente las directrices y la ruta crítica que va a poner quien está haciendo la presión por esa negociación? O sea, debemos partir de que México no es el que ha promovido estos cambios, los promovió el Donald Trump candidato y hoy Donald Trump presidente. Entonces, cuando nosotros vemos que esta iniciativa sale del gobierno norteamericano, al final del día lo que estamos viendo es de que lo que se busca es ajustarlo a sus tiempos, ajustarlo a sus formas, y en donde muy probablemente lo que está tratando de plantear es un acercamiento en donde coincido el mejor elemento sería que de ahí surgiera alguna buena química, pero en donde el problema es de que se llega a esta reunión sin una agenda concreta y evidentemente sin un planteamiento desde el lado mexicano que pueda corresponder a algo que todavía no existe. Y esto es mucho por de dónde surgió esta iniciativa. Valdea, hablando de la situación y perspectivas de la renegociación del TLC, cuyos primeros contactos comenzarán esta semana, como usted ya sabe, en Washington. Muchas gracias. Estamos hablando con la embajadora Olga Pellicer y me quedé con la pregunta si sería suficiente ante el dilema de la improvisación, pero también el vacío de información, que de esta pudiera salir como ofreció Videgaray hoy, diciendo, bueno, al menos saldrá un calendario y posiblemente una agenda. Mira, ¿será? Desde un punto de vista más tradicional de lo que son estos encuentros para tomar decisiones de gran calado, como es esta, pues uno esperaría que la logística está muy cuidada y que entonces la agenda de un primer encuentro se sabe muy bien hasta dónde puede llegar, quizá a una conferencia de prensa, a un apretón de manos, a 2 frases bien buscadas de entendimiento y nada más. Y luego se tiene que poner a un equipo muy serio que empieza a negociar calendarios, quiénes participan, cuáles. Pero también advierto que todos estamos muy azorados y muy sorprendidos ante el estilo del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y que eso hace que las ideas tradicionales de alguien que alguna vez ha estado participando en encuentros diplomáticos como yo y que sé lo difícil que es tener la logística, pues que bien podría convertirse en algo distinto, porque el señor Trump es imprevisible, no corresponde. Es muy difícil negociar con Trump. Es muy difícil, pero mira, ya tuvimos un primer contacto, que si quieres fue un desastre. Sí. ¿Por qué? Pues porque la logística estaba muy mal planeada. Total. Y ese no fue un problema de Trump, ¿eh? No, ese fue un problema de que creíamos que una persona puede. No es así. No es así, a menos que digamos, es que va a jugar su estilo. Pero México no se puede dar el lujo de jugar con el estilo de Trump, porque no tenemos el poder de Trump, porque eso no tendría ninguna credibilidad y porque si algo necesita el negociador mexicano es tener confianza y credibilidad interna, porque también no se puede perder de vista que la situación interna está delicada y que no queremos demasiados descontentos o indignados y que hay que cuidar los dos frentes. Por eso a mí me parece que por lo pronto el haber colocado ciertos objetivos, el decir tenemos principios objetivos, sí da un primer amarre, digamos, un barandal de cuál acercarse para no llegar tan desamparados, a que ellos me coloquen la agenda, ellos digan el calendario y ellos con una risa o un mal chiste puedan decidir cuestiones. Yo siento que la situación es extremadamente grave por lo que ha dicho José Luis. ¿Sí? Estamos ante una economía muy vulnerable, muy dependiente y golpearla duramente, pues sí, tendría costos muy altos. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado, pero hay que cuidar todos los frentes, el de fondo de la negociación, lo que podemos ceder o no, y el de la forma
que requiere de una logística diplomática pues tradicional. A ver, qué interesante, José Luis, voy contigo. Rescato tres cosas que dice la embajadora. Lo primero es, México no puede asumir ni el estilo ni la fuerza de Trump para negociar. Son condiciones absolutamente distintas. Segundo, necesita o necesitaría la mayor confianza y credibilidad interna posible para entrarle. Porque aquí lo que estamos jugando no es ni siquiera lo que en otros tratados bilaterales, sino es una cuestión, decisiones de gran calado. El tema entonces, o el criterio para tratar de embonar estas piezas es cuidado, protección o audacia. ¿Cómo tendría que ser? Bueno, a mí me parece que debe ser un poco de todos estos elementos. ¿Por qué? Vamos a esta reunión en una situación de fuerte presión externa, es decir, no se puede plantear de que en algún momento no se debe ser audaz. Yo creo que por eso desde hoy temprano el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores plantean de que dentro de los escenarios está el de que si no es conveniente para México, pues México mismo podría decir renuncio al Telecán. Es decir, ya está este elemento de audacia que de alguna forma responde a esta presión que existe. Y en donde me parece que el elemento interno también está jugando, es decir, cuando nosotros observamos que previo a todo esto, en la agenda doméstica existieron movilizaciones sociales por descontentos en el manejo del precio de combustibles, en donde además está la presión de un bajo crecimiento económico y en donde también la agenda política empieza a hacer un juego. Incidir. Entonces, al final del día, cuando el presidente va a esta reunión con una aceptación en donde apenas oscila los 11, 12 puntos porcentuales, pues evidentemente que también se debe tener cuidado en cada paso que se va a dar no vaya a provocar que eso juegue en contra. Y entonces ahí, al final del día, los arquitectos de la política exterior mexicana, junto con la parte económica, que es el primer, golpe que nos ha dado Trump, porque lo que ha cuestionado muy fuertemente ahorita es Tratado de Libre Comercio, deberán armar una agenda y deberán cuidar que la agenda que se está armando desde Estados Unidos no vaya a vulnerar esta fragilidad con la que asiste el Ejecutivo. Ahora hay una pregunta que se hacen muchos mexicanos y es, hoy incluso el secretario de Economía habla de acciones espejo. Trump no ha esperado a sentarse con nosotros para tomar acciones fiscales, sobre todo porque le permitan llevar inversiones a su país, especialmente del sector automotriz. Tendríamos nosotros que haber metido ya acciones de espejo, como mucha gente piensa, mucha gente del auditorio. Es decir, a ver, tú estás ofreciéndole estos atributos fiscales y estas secciones y estos beneficios, pues nosotros hacemos lo mismo, pero para que se queden o para traer otros. Mira, yo creo que eso quizás hubiese podido hacer si hubiésemos tenido la capacidad como administración, como negociadores, de tener listo el escenario y diversos escenarios incluso, con respuestas posibles, pero que eso hubiese estado muy bien armado, pues a partir de triunfo, no tuvimos mucho tiempo tampoco, pero en fin, desde el 6 de noviembre, empezar a armar esos escenarios y tener un magnífico equipo negociador para hacerlo. Eso es bastante difícil, porque entre otras cosas nosotros tenemos que ver hacia atrás y ver que estamos partiendo de una situación en la que la relación con el exterior estuvo muy descuidada. Por ejemplo, yo creo que la Secretaría de Comercio se dedicó sobre todo al TPP y hasta casi al final siguieron convencidos de que iba a ser posible. Y que eso se los derrumben quiere decir que le derrumbaron la energía, el trabajo y la gran atención que le habían puesto a algo que finalmente no salió. Déjeme. La negociación del Tratado de Libre Comercio, este es el tema de la semana y en efecto, como dice la embajadora Olga Pellicer, una de las naciones de mayor calado de los últimos 30 años, estamos hablando con ella y con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. José Luis, me quedé contigo y el tema es, parece que nos estamos quedando solos incluso en esta negociación. Bueno, es muy claro que Canadá ya pintó su raya, tiene otra agenda
Cuando nosotros observamos el intercambio económico con Estados Unidos, esto se puede justificar porque tiene al menos 10 años que la parte industrial que tradicionalmente vinculaba el sur de Canadá con el norte de Estados Unidos empezó a dejar de ser relevante, y el tiro de gracia fue el sector automotriz a partir del 2009. Entonces, en ese sentido hay una agenda, y en donde lo que esto plantea, y rescatando algo que se había comentado hace un momento, es México descuidó este análisis, esta relación. Dimos por sentado que el vínculo con Estados Unidos era estable, de que alguna forma el libre comercio, el flujo de inversiones, la apertura financiera nos iban a garantizar esa relación, y hoy lo que vemos es un golpe de timón en donde no había escenarios, y en donde por eso todos los planteamientos que vemos parecieran ser realizados en la coyuntura y sin la profundidad que esto requiere, y que para México no es algo menor. México ha sido el cliente preferido de Estados Unidos, de Donald Trump en la campaña, le ha dado la victoria electoral en una parte, y no nos va a dejar. O sea, al final de cuentas va a seguir presionando mientras esto le siga generando dividendos en su agenda, y me parece que por eso aceleró el encuentro con el presidente mexicano. Claro, además con el capital que tiene recién tomado. Pero digamos que casi todos los caminos nos llevan a una pregunta, embajadora, y es si en efecto parece bastante claro que el asunto nos agarra de improviso, nadie tenía, lo estaba previendo. Pero ahora la pregunta es si ya hay conciencia, digamos, y claridad suficiente de lo que se nos viene encima, y de todos los cambios que esto implica, no solamente afuera, sino también dentro. Mira, yo creo que en términos del gobierno, desde luego, creo que sí hay conciencia de gran parte de la sociedad, pero no de toda. Yo creo que no es fácil para la sociedad mexicana el entender cómo se puede romper lo que durante años fue presentado como el ideal, el mejor ideal para nuestro crecimiento económico, que no fue cierto. Además, porque hay que decir que tampoco el Telecán ha sido una gran maravilla. Pues el país no ha crecido. Si el país sigue teniendo casi un 50% de su población en pobreza. Entonces, ¿dónde está ese gran éxito del Telecán? No, hay un éxito desde luego, en un cierto sector muy bien localizado, en ciertas partes del territorio, para cierto tipo de actividades, y bueno, ahora ocurre que con quien contábamos para esa parte que era nuestra integración económica con Estados Unidos, pues Estados Unidos de repente nos dice que no, que ya no quiere, que ya no quieren eso. Pero eso nos lo dicen con claridad a partir de hace un año. Y a partir de hace un año es que comienzan a darse tumbos y a tomarse decisiones, algunas bastante atropelladas, para ver qué vamos a hacer con una relación que dábamos por sentado que era la mejor posible. Y una relación en la que deliberadamente el gobierno en ocasiones no quería intervenir demasiado. Entonces es hasta que los ataques de Trump empiezan a ser tan claros, tan agresivos, que se empiezan a tomar decisiones como mandar al embajador. Acuérdate que teníamos la embajada en Washington 6 meses sin embajador. Es un hecho que nos da la medida de la poca importancia que le estábamos dando. A ver, 6 meses sin embajador, hoy falta de claridad, tú lo decías en el corte, digamos, de la estructura de los negociadores, y sobre todo pues de la implicación que puede quedar, por lo menos perder esta promesa, digamos, déjenme ponerlo en ese contexto. Mira, yo creo que estamos ante un momento crucial para el país por lo siguiente. La relevancia económica que tiene Estados Unidos para nosotros, en donde durante mucho tiempo se nos dijo el Telecán es fuente de crecimiento. Lo primer cuestionamiento que tendríamos que hacer es entonces cómo se puede plantear que podemos llegar a salir. ¿Cuál es el plan B si eso ocurre? ¿Cómo compensar? ¿Cuál es el motor que hay que prender? Cuando durante los últimos 23 años, a partir del Telecán, se dijo este es un motor de crecimiento, como efectivamente ha generado algunos beneficios y algunos perjuicios. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver al analizar el discurso es, existen contradicciones fundamentales que yo creo que lo que refleja es
de que todavía en el propio país no tenemos una arquitectura de equipo económico, diplomático, de gobierno, que en un momento dado pueda tener una agenda mínima y estructural sobre la cual abordar esto que para el país sí es un cambio estructural. ¿A qué me refiero? Durante los últimos 3 décadas, pero particularmente en las últimas 2, toda la arquitectura de política económica y de las instituciones que de ahí se desprenden se hizo en función de la apertura comercial y en función de generar facilidades para operar con el Tratado de Libre Comercio. Hoy, ante este desafío, va a venir otro cambio estructural que México va a tener que hacer, y en donde justamente al no tener contemplar esa opción de que Estados Unidos nos podía abandonar en esta relación, pues hoy lo que tenemos es improvisación. Parece como de esas parejas de que se divorcian, pero en el que uno cree que el matrimonio era para toda la vida y de repente sáscale, y el otro ya tenía hasta otra casa. Pues mira, yo quería retomar un poco esta frase que me gusta mucho de la arquitectura institucional, porque es cierto que quizá una de las debilidades mayores para una buena negociación o una buena respuesta es que la arquitectura institucional desde el punto de vista del gobierno es caótica, no existe. La tuvimos recién firmado el Telecán. Sí se crearon instituciones, había los encuentros periódicos de gobierno de Estados Unidos, gobierno mexicano. Hubo una institucionalización muy aguda para llevar la relación con Estados Unidos. Pero eso duró más o menos hasta el comienzo del siglo XXI, porque después de 2001 los... O sea, hasta la alternancia. Y entonces empezó lo que yo le llamaría una desinstitucionalización en la relación con Estados Unidos desde el punto de vista gubernamental. Pues embajadora, parece que de aquellos polvos llegaron estos lodos. A mí se me terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado. Un placer, un honor haberla tenido aquí. A la embajadora Olga Pellicer, profesora investigadora del ITAM. Y por supuesto José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas.